ya te has despertado. Buen día. Que el Señor esté contigo. ¿Has dormido bien? Ah, sí, tus aposentos son muy cómodos. Gracias. Oye, quería pedirte disculpas por lo ocurrido en la tumba de Lázaro. Sé que fui un imprudente al abrir la tumba sin autorización. ¿Qué pensará de mí Marta y María ahora? No te preocupes. Sé que lo hiciste solo porque andas buscando la verdad y sé que pronto la hallarás como yo lo hice también. Y por las hermanas de Lázaro, no te preocupes. Ellas no saben nada de lo ocurrido. Puedes estar tranquilo. Gracias, eres un buen amigo. Y hablando de amigos, te he conseguido una cita para hoy con alguien que apuesto que mueres por conocer y hablar con él sobre Jesús. ¿En serio? Pues vamos ya, vamos, vamos. No será necesario. Él vendrá aquí a hablar contigo. Debe de estar por llegar. Oh, mira, allá está, ya está llegando. Hola, amigo Pedro. Qué bueno que has llegado y justo a tiempo. Gracias por aceptar mi invitación. Mira, este es Matías, el amigo de quien te había platicado. Mucho gusto, Matías. Para mí ha sido un placer conocerte. Y como sabes, siempre estoy dispuesto a platicar sobre Jesús a todo aquel que le quiera conocer. El placer es todo mío, Pedro. Y dígame, ¿cómo se encuentra su madre política? ¿Qué? ¿Cómo dices? Le pregunté que cómo se encuentra su madre política. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Está bien? Bien, goza de buena salud, Señor. Pero, ¿qué tiene que ver la salud de una anciana de Cafarnaún con tu búsqueda de la verdad acerca de Jesús? ¿Acaso él no le salvó la vida en una ocasión? Ah, tu búsqueda de la verdad ha sido muy consensuada, amigo mío. Sí, el Señor Jesús le salvó la vida cuando estaba a punto de morir. ¿Cómo fue eso? Sucedió no mucho tiempo después de que mi hermano Andrés y yo abandonamos nuestras redes y embarcaciones para seguir a Jesús. Todavía nos encontrábamos en nuestra aldea y Jesús predicaba en la sinagoga. La madre de mi esposa, unos días antes, se había visto afligida con la fiebre abrasadora de una enfermedad mortal, muy común entre la gente que había en los litorales. Compartimos nuestra tristeza con Jesús, quien no solo nos consoló, sino que nos pidió que lo lleváramos a nuestra casa, y cuando entramos a la habitación en donde dormía la moribunda, se arrodilló al lado de su lecho, le tomó la mano, después se inclinó hacia ella y la ayudó a erguirse hasta que estuvo sentada, y abrió los ojos. Poco después, ella estaba de pie, y la fiebre había desaparecido. Así que se dirigió directamente a la cocina, después de besar a Jesús, y preparó la cena para todos. ¿Llamarías a esto un milagro? ¿Y cómo lo llamarías tú? No lo sé. No he tenido tanta experiencia con milagros como me informan que has tenido tú. Ahora bien, permíteme llevarte a otros tiempos y a otro lugar. Casi desde el principio, las palabras y acciones de Jesús disgustaron a las autoridades, a Herodes, al sumo sacerdote, a los fariseos y saduceos, tanto que en muchas ocasiones, a fin de escapar de sus mofas y desafíos, Jesús se llevó consigo a todos los que estaban cerca de él lejos de Judea y Galilea, a lugares en donde estarían fuera de peligro. ¿Esto es cierto? Así es. Todos esos hipócritas que están en el poder sintieron a diario el aguijón de la palabra del Señor. Constantemente trataban de atrapar a Jesús en sus redes para destruirlo. Él los llamaba una generación de víboras, diciendo que al ser malvados, jamás podrían decir o hacer nada bueno. Dime, Pedro, ¿es cierto que la situación con las autoridades se estaba volviendo tan intolerable que Jesús se vio obligado a llevarlos lejos a una ciudad extraña y pagana en donde el pueblo sentía muy poco aprecio por los judíos y donde nadie sabía quiénes eran ustedes? Dime qué pasó allí. Te lo diré, Matías, pero estoy seguro de que no podrás comprender las consecuencias que hay detrás de toda esa historia. Ponme a prueba. Jesús hablaba ante una multitud en Magdala, en las playas de Galilea, cuando lo interrumpieron los fariseos y los saduceos, como lo habían hecho tantas veces, exigiendo que les diera una señal directa del cielo que atestiguara sus palabras y sus obras. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Les dio la señal? No, muy por el contrario.
Solo dijo que no les sería dada ninguna señal, y dejándolos allí, nos subimos a una barca y partimos a Bethsaida. Cuando desembarcamos en Bethsaida, seguimos viajando por tierra, mucho más al norte, todo un día, hasta llegar a las colinas que se encuentran cerca de Cesarea de Filipo. Allí, lejos de las multitudes y de sus atormentadores, Jesús pudo dedicarse a enseñarnos durante muchos días, rodeado de paz y de tranquilidad. ¿Y pasó algo allí en Cesarea? Sí, abrir la boca como no debía hacerlo. Háblame de ello. Una mañana estábamos sentados en la ladera, mirando el lento pasar de las nubes, cuando Jesús interrumpió nuestros pensamientos y preguntó, ¿quién creía la gente que era él? Andrés respondió diciendo que algunos creían que era Juan el Bautista, y Tomás dijo que otros pensaban que era Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús dijo, ¿y qué hay de todos ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy? Recuerdo las miradas de extrañeza que se cruzaron entre todos, pero nadie se atrevió a responderle al maestro. Así que finalmente me puse de pie y dije, tú eres el Cristo. ¿El Cristo? ¿Significa con eso el Mesías que llegaría a liberar a los judíos de sus enemigos y restaurar la nación? ¿El ungido? Sí, ¿Alguna vez habías escuchado a Jesús asegurar en público o en privado que él era el Mesías? no, En otras palabras, tú dijiste de él algo que él mismo jamás había admitido ante ninguno de ustedes. sí. ¿Y cómo tomó tu declaración? Pareció tanto sorprendido como complacido por mis palabras, diciéndome que ni la carne ni la sangre me lo habían revelado, sino su Padre que está en los cielos. Después encargó a todos los apóstoles que no dijeran a hombre alguno lo que acababan de escuchar, y nos dijo que debería ir a Jerusalén y padecer mucho sufrimiento de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le darían muerte y que resucitaría al tercer día. Fue entonces cuando abrí la boca, lo cual me trajo su cólera. Había escuchado con el corazón agobiado todas sus profecías de agonía, ignominia y muerte. ¿Cómo era posible que un destino tan terrible aguardara al Mesías? Por lo que exclamé, Dios no lo quiera, Señor. Ninguna de estas cosas te sucederán jamás. Jesús había dicho que debería ir a Jerusalén y se disgustó cuando tú te rehusaste a aceptar sus palabras. Más que eso, me puso las manos encima gritando, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Como si supiera lo que le esperaba, y tu negación a su profecía solo hiciera que las cosas le resultaran más difíciles de soportar. Sí, pero no me di cuenta de ello en el momento. Luego, mirándonos a todos, dijo, si cualquier hombre quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ya que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y aquel que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Porque, ¿qué bien le hace un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? Pedro, sin lugar a dudas tú fuiste el apóstol que siempre estuvo más cerca de Jesús. ¿No es así? Tienes razón. Pero Jesús jamás te dijo con palabras que él era el Mesías, ni siquiera a ti antes que hablaras en Cesarea de Filipo. ¿No es así? Lo que dices es verdad. Pedro, creo que puedo comprender por qué Jesús no quería que le dijeran a la gente que él era el Mesías. Su vida ya estaba en peligro, y un anuncio de esa naturaleza de parte de cualquiera de ustedes ciertamente hubiese apresurado su fin. Pero, ¿por qué no te dijo a ti, su mejor amigo, y en el que más confiaba, quién era en verdad? ¿Por qué finalmente te correspondió a ti decirlo? Y lo que es igualmente importante, ¿cómo supiste que era el Cristo? Ya que él jamás te lo dijo. Obviamente ninguno de los otros apóstoles pensaba que lo era. De lo contrario lo hubieran dicho cuando él les preguntó, ¿cómo lo supiste, Pedro? ¿O acaso solo pronunciaste unas palabras halagadoras que pensaste que lo complacerían y le levantarían el ánimo? Simplemente lo sabía. ¿Pero cómo? Si lo hubieras oído hablar, o hubieras presenciado sus milagros, Matías, tú también habrías creído. Si hubieras sido testigo cuando curó al leproso, o al servidor del centurión, quien sufría una parálisis, o a la mujer que durante 12 años padeció un flujo de sangre, o a la hija de Jairo, o al hombre con las manos secas,
y a tantos otros cuyos nombres llenarían tu libro, entonces tú también, Matías, habrías sabido que él era el Mesías. Y los demás que los acompañaban y que presenciaron los mismos hechos y obras junto contigo, ¿por qué no sabían lo que tú profesas saber? Con el tiempo sus ojos se abrieron a la verdad. ¿Incluyendo a Judas Iscariote? En fin, a todo lo largo de la historia del pueblo judío han tenido lugar muchos trucos de magia poco comunes que fueron catalogados por el pueblo como milagros. Dime, ¿cómo describirías tú un milagro? Amigo Matías, un verdadero milagro no es un truco de magia que cualquiera puede aprender. Es una demostración del poder ilimitado de Dios y normalmente va en contra de las leyes de la naturaleza tal y como nosotros las conocemos. Un milagro es una expresión de la voluntad y los propósitos de Dios, y cuando somos testigos de uno, nos ofrece una fe renovadora de que siempre está con nosotros. De acuerdo con esa definición, Jesús hizo milagros. Los milagros fueron forjados por Jesús, pero el poder para hacerlos procedían de Dios. ¿De tu Dios o del mío? Romanos o judíos o gentiles, Matías, hay un solo Dios. Dime, Pedro, ¿fueron milagros los que hizo Moisés cuando transformó una vara en una serpiente? ¿O cuando apartó las aguas del mar para que su pueblo pudiera huir de los ejércitos egipcios que lo acosaban? Claro que sí. ¿Hizo Elías milagros cuando resucitó de entre los muertos al hijo de la viuda? ¿Y cuando logró que las tropas de Ocosías fueran consumidas por el fuego? Sí. Matías, ¿a dónde quieres llegar? Pedro, cuando Eliseo le proporcionó agua al rey Josafat en el desierto de Edom, y curó a un leproso, e hizo que la cabeza de una hacha flotara sobre las aguas, ¿fueron todas estas cosas trucos de magia o milagros? Sin duda alguna fueron milagros. Cuando Daniel fue encerrado en el foso de los leones por el rey Darío y al día siguiente salió ileso, ¿había hecho un milagro? Sí. ¿Hubo alguna vez entre todos los judíos grandes hacedores de milagros quien pretendiera ser un dios o el hijo de Dios o el Mesías? Nunca. Entonces los milagros por sí mismos jamás fueron considerados por tu pueblo como una señal de que quien los hiciera era algo más que un profeta. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. ¿Acaso se esperaba que el Mesías, aquel que vendría a liberar a su pueblo de los lazos de la esclavitud, a rescatarlos de las manos de los enemigos y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, demostrara su autoridad haciendo milagros para el pueblo? Supongo que no. Entonces, ¿cómo es que tú llamaste a Jesús el Cristo, el Mesías, basándote en los milagros que dijiste que hizo cuando no se esperaba que el Cristo tan ansiado hiciera ningún milagro? Matías, hubiera creído que Jesús era el Cristo sin un solo milagro. Tan solo con sus palabras lo colocaba muy por encima de cualquier profeta que jamás haya vivido. Y no obstante, los más sabios de los sabios, los fariseos y los saduceos, siempre estaban desafiando a Jesús para que les mostrara una señal que atestiguara sus palabras. ¿Por qué era eso? Con su estilo perverso, trataban de desacreditar cada una de sus palabras y de sus acciones. Cuando se tiene poca fe, son necesarias las señales para sobrevivir de un día a otro. Como dijo Jesús, bendito sea aquel que no tiene que ver el rojo del cielo nocturno para saber que mañana habrá un nuevo día. Hablando de fe, entiendo que un día cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión le suplicó que sanara a uno de sus siervos enfermo de parálisis. Lo mencionaste no hace mucho, ¿recuerdas? Claro, como si fuera ayer. Jesús dijo, iré a sanarlo. Pero entonces el centurión respondió, no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, en verdad os digo que no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Empleó Jesús la palabra fe Sí, lo hizo. y el siervo quedó curado. Jesús le dijo al centurión, sigue tu camino, y sea como tú has dicho. Y el siervo quedó curado en ese mismo momento y hasta este día. Por si acaso, vive en Cafarnaúm, por si quieres ir a verificar mi historia.
Hubo una vez en el lago en que tú y los demás apóstoles se aterrorizaron por una tempestad que enviaba las olas sobre la embarcación. Algunos de ustedes fueron en busca de Jesús que dormía y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Cómo es que estás enterado de tales cosas? Eso no es relevante. Dime qué fue lo que les dijo Jesús cuando lo despertaron. Preguntó, ¿por qué temen hombres de poca fe? Nuevamente volvió a emplear la palabra fe. Sí, y entonces se puso de pie en la embarcación que se balanceaba, e increpó a los vientos y al mar, y después de eso vino una calma que nos atemorizó aún más que la tempestad, ya que nos preguntábamos, ¿qué clase de hombre era este, que hasta los vientos y el mar le obedecían? Pedro, como tú bien sabes, ese mar es famoso por sus turbulencias repentinas, ocasionadas por los vientos del desierto que barren por encima de las montañas cercanas a sus playas y descienden en medio de las aguas empujando las olas en todas direcciones. ¿No es verdad que esa tempestad del mar de Galilea por lo general desaparecen tan rápido como se inician? Matías, toda mi vida he sido pescador. Ninguna turbonada de verano, tal como la acabas de describir, me hubiera causado alguna preocupación, puesto que he sobrevivido a cientos de ellas, pero esa tormenta me había convencido de que esa noche todos dormiríamos en el fondo del mar hasta que Jesús nos salvó. Hubo otra ocasión en que tú ya mencionaste cuando una mujer que había padecido un flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús y tocó la orla de su vestido. Entiendo que se volvió hacia ella y dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Volvió a emplear la palabra fe. A la verdad que tus fuentes de información son muy buenas. Yo me encontraba a su lado cuando la mujer se acercó, y esas fueron las palabras exactas que él pronunció. ¿Recuerdas a los 2 hombres ciegos? Por supuesto, se presentaron delante de Jesús en Capernaum, gritando, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Cuando le pidieron que los sanara, él les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Le respondieron que sí, que lo creían, y él tocó sus ojos diciendo, de acuerdo con su fe, así sea, y sus ojos se abrieron. En una ocasión, algunos de los demás apóstoles hicieron el intento de curar a un joven lunático y fracasaron. Sí, y cuando no fuimos capaces de hacerlo, el padre del joven acudió a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, oh generación perversa, sin fe, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo tendré que soportarlos? Traed al joven. Jesús les llamó de poca fe. Para vergüenza nuestra. ¿Y después qué hizo? Curó al joven. Más adelante, nos dirigimos a él y le preguntamos, ¿por qué ninguno de nosotros había sido capaz de sanar al enfermo? Y respondió, por su incredulidad, ya que en verdad os digo que si tenéis fe aún del tamaño de un grano de mostaza, le podremos decir a esta montaña, apártate, y se apartará, y nada será imposible para nosotros. Otra vez la palabra fe. Sí, tan poco como un grano de mostaza. Pedro, ahora que has tenido muchos años para reflexionar en todos esos acontecimientos que tuvieron lugar durante la última semana de su vida, dime en verdad, ¿la fe de Jesús era tan poderosa que creía poder hacer algo más que mover montañas? ¿Aún después de entrar a Jerusalén una semana antes de la Pascua? No comprendo tu pregunta. ¿Creía Jesús que solamente con los 12 apóstoles podía librar al pueblo del dominio romano? A pesar de los soldados de Pilato y aún de las legiones poderosas de Vitelio que se encontraban a solamente 2 días de camino en Antioquía. ¿Esperaba hacer el milagro de milagros contra todas las fuerzas que se habían conjurado en su contra? Matías, creo que aún no has llegado a comprender la naturaleza de los milagros. El poder para hacerlos no proviene de la propia fe, sino de Dios. No obstante, debe existir la fe a fin de que tu corazón y tu alma estén abiertos para que Dios pueda penetrar en ellos. Solamente así, cuando Dios esté dentro de ti, pueden moverse las montañas.
Pedro, sé que esos días que rodearon la muerte y crucifixión de Jesús deben estar llenos de recuerdos dolorosos para ti, pero Ya no están empapados en dolor. Matías, ahora sé lo que en esa época mi mucha ignorancia y ceguera me impedían comprender. bien, entonces, ¿qué me puedes decir de esa noche? ¿Dijo algo inusual? Lo hizo. Después de cenar, salimos a caminar por el huerto, y dijo que nos separaríamos de él esa misma noche, y que estaba escrito que el pastor sería aniquilado y las ovejas del rebaño se dispersarían. Nos apretujamos a su alrededor, suplicándole que nos diera una explicación, pero todo lo que hizo fue que después de levantarse, iría delante de nosotros a Galilea. Yo no podía aceptar sus palabras, así que nuevamente hablé, y una vez más para mi eterno arrepentimiento. ¿Qué dijiste? En primer lugar, lo tomé con mi brazo como si quisiera protegerlo. Después hice alarde de que aun cuando los demás se apartarían de él, yo jamás lo abandonaría. Acercó mi rostro al suyo, hasta que pude sentir las lágrimas que corrían por sus mejillas, y dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo respondí, jamás, aun cuando tenga que morir contigo, no te negaré. Él me besó en la mejilla y sonrió con tristeza. Les condujo a ti y a los demás al Getsemaní. Sí, hay una pequeña vereda que cruza el huerto, asciende por el monte de los olivos y después baja por el otro lado hacia Betania. Ya la habíamos recorrido con frecuencia. Pensé que era un buen lugar, sobre todo después de haber profetizado los terribles sucesos que tendrían lugar en esa misma noche. Betania me parecía un buen lugar, mucho más seguro que un huerto a oscuras, si es que estaba en peligro. También era muy tarde y hacía frío, y todos estábamos somnolientos. Aún así, siempre hacíamos su voluntad, y nos pidió a Santiago, a Juan y a mí, que permaneciéramos cerca de él. Entonces Jesús dijo, mi alma está llena de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué deberían velar? No dijo nada. Antes de alejarse para ir a arrodillarse con los brazos apoyados sobre una gran roca plana, las nubes ya no ocultaban la luna, de manera que podía verlo con toda claridad. Entonces lo oímos decir, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Lo siguiente que recuerdo es que sacudí mi cabeza suavemente, al tiempo que decía, ¿con qué no habéis podido velar 1 hora conmigo? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Antes de que yo estuviera completamente despierto, ya se había alejado, y muy pronto lo vi exclamar en voz alta, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vimos que un ángel se le apareció, como vimos a Moisés y a Elías, pero pronto me volví a quedar dormido al lado de Santiago y de Juan, que roncaba. La siguiente vez que Jesús me despertó, me dijo, mirad, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre ha sido traicionado para ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, que está cerca el que me entregará. Pedro, durante los últimos 6 años debes haber revivido esa noche miles de veces en tu cabeza. Tanto despierto como en sueños. ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar que Jesús en realidad estaba allí en ese huerto para que fueran a apresarlo? ¿Y que si hubiera sido necesario hubiese permanecido en el mismo lugar toda la noche? Matías, en realidad no lo sé. Jesús acostumbraba a ir al Getsemaní a orar. Para él era un lugar muy especial. En verdad, Pedro, cometió suicidio, ¿no es así? Pero ¿cómo osas decir eso? El Señor ofreció su vida como un sacrificio para salvar a toda la humanidad, como un rescate para apresurar la venida del reino de los cielos. ¿Era un grupo muy numeroso el que llevó a cabo la aprehensión? Parecía una multitud, pero solo eran algunos ancianos del Sanedrín, fariseos, guardias del templo, soldados romanos y Judas. ¿Sabes por qué traicionó Judas a su maestro? No, hasta la fecha sigue siendo un gran misterio para mí, Matías. ¿Qué hiciste cuando apresaron a Jesús? Apresuradamente me dispuse a defenderlo. Saqué mi daga y me abalancé contra uno de ellos para cortarle el cuello.
pero solo alcancé su oreja. Después el maestro me detuvo y me reprendió, diciendo que si él lo necesitaba, su padre mandaría docenas de ángeles para defenderlo, pero él tenía que pasar por esto, para que se cumpliera la escritura, y entonces se lo llevaron. ¿Por qué apresaron solo a Jesús? Él era nuestro maestro, nuestro líder, nuestro pastor. Sin él no éramos nada. Ellos sabían esto. Todos salieron huyendo, pero yo lo seguí. ¿Y a dónde llevaron a Jesús a esas horas de la noche? A casa de Anás, él es sumo sacerdote. Allí fue donde lo interrogó el Sanedrín. Yo llegué hasta allí y me escabullí hasta el patio y lo vi. Estaba Jesús sentado y sin decir nada, a pesar de las injurias y las maldiciones que le decían. No le importaban los golpes y las burlas que recibía. Yo me oculté entre las personas que lo habían traído, pero empezaron a relacionarme con él. Asustado, me presionaron tanto, y fue allí donde le negué 3 veces, tal como él lo había dicho, antes de que el gallo cantara. Entonces miré a Jesús, y él clavó su mirada en mí, pero no era una mirada de acusación, más bien era una mirada de perdón, que descargó todo mi ser, y me sentí despreciable por no haber permanecido firme ante la adversidad. Salí corriendo sin saber a dónde ir, y sin darme cuenta, llegué al Getsemaní, al mismo lugar donde Jesús había estado orando, el lugar donde dijo, velad y orad. Y me quedé allí, no sé por cuánto tiempo. Después me fui a casa de mi hermana y escuché el rumor en las calles de que Jesús había sido crucificado. Cuéntame qué pasó después. 3 días después, estando con Juan, escuché fuertes gritos en la habitación. Vi el rostro atemorizado de María Magdalena, muy cerca del mío, y me clavaba las uñas en los hombros gritando, «Se han llevado al Señor, lo han sacado de la tumba y no sabemos en dónde lo han depositado». Repetí esas mismas palabras una y otra vez, sin dejar de sacudirme. Juan y yo corrimos a este lugar en donde se encontraba la tumba de José, donde había depositado el cuerpo de Jesús. Juan se me adelantó, llegó primero. Cuando llegué, pude ver a Juan parado en la entrada de la tumba. La piedra había sido movida a mucha distancia. La voz de Juan parecía la de un niño pequeño cuando me dijo, «La tumba está vacía». Inmediatamente penetré en su interior. ¿Viste algún soldado de las cercanías? ¿A los guardias del templo o alguien más? No vi a nadie. Entré en la tumba y pude ver los lienzos que debía tener el cuerpo de Jesús cuidadosamente doblados y puestos en su lugar. Los lienzos estaban doblados. José, ¿estuviste allí cuando prepararon el cuerpo de Jesús? Sí, estuve allí con algunas de las mujeres, pero no pudimos terminar de prepararlo, ya que las horas del sabbat estaban próximas. Entonces no tuvieron tiempo de envolver el cuerpo. Te equivocas, sí lo envolvimos, pero no pudimos terminar de colocar las especias necesarias y decidimos volver después del sábado. Me pregunto por qué si alguien robó el cuerpo de Jesús, se tomó la molestia de desenrollar los metros de tela de su cuerpo y doblarlos cuidadosamente, y se fue sin volver a poner otra vez la piedra frente a la entrada para ocultar su crimen. Parece mucho más lógico, ¿no es así? Tal y como has descrito, la escena de la tumba es exactamente como alguien la dejaría para engañar al público, a fin de que creyeran que Jesús había resucitado entre los muertos. Te he dicho solamente la verdad, y tú me respondes con rumores que aún no han podido desaparecer porque están alimentados constantemente por las víboras de esta ciudad. Podrás ser un historiador de gran talento, Matías, pero permaneces ciego ante la verdad en cuanto a Jesús. Perdóname, Pedro, solo trato de comprender algo sumamente complejo y ahora me encuentro más confundido que nunca. He escuchado de muchos, incluyéndote, que Jesús ofreció su vida como sacrificio por toda la humanidad como un rescate para apresurar la venida del reino de los cielos. Debo concluir que Jesús, a través de su propia muerte, esperaba consumar lo que sus enseñanzas no lograron. ¿No había una mejor forma de alcanzar su propósito?
que no dejara ninguna duda en la mente de nadie en cuanto a quién era y qué pretendía hacer con su pueblo? ¿Cómo? No te entiendo. Durante el curso de mis investigaciones no he encontrado un solo informe de algún milagro realizado por Jesús durante su última semana en esta ciudad. Con las grandes multitudes reunidas en Jerusalén y en el templo para la semana de la Pascua, en vez de atacar a los mercaderes o a los sumos sacerdotes o a los fariseos o las demás autoridades, ¿no hubiese sido mucho más prudente para Jesús hacer un milagro, un solo milagro para que las multitudes lo vieran, un milagro tan majestuoso y lleno de inspiración que todos los hombres, aun los sumos sacerdotes, hubieran reconocido que verdaderamente era su Mesías, aún el Hijo de Dios? Lo hizo. ¿Lo hizo? ¿Qué cosa hizo? Hizo un milagro así, tal y como el que acabas de describir. ¿Cómo? ¿Qué milagro? Jesús se dejó juzgar, atormentar y flagelar. Dejó que lo crucificaran y sepultaran como hombre, y al tercer día salió de su sepulcro como el Hijo de Dios, y las condiciones especiales de su tumba fueron las que él dejó, no para engañar a la gente, sino como señal de que en verdad resucitó de los muertos por voluntad de su Padre. Al escuchar esto, Matías no tenía nada más que decir. Pedro le había acertado un golpe definitivo a su argumento. Pedro se despidió y se retiró, dejándolos con la bendición de Dios, pero aún Matías más confundido que al principio. Después de esto, Matías acompañó a José al templo para entregar sus diezmos y así aprovechar para platicar con el sumo sacerdote Caifás, ya que él tenía mucha información que le podría haber sido de ayuda. A sugerencia de José, Matías entonces se entrevistaría a solas con el sumo sacerdote. Por tanto, le consiguió una audiencia privada con él para Matías. Será conveniente entrevistarse en privado, ya que así podría utilizar su influencia romana de ser necesario, porque él está sentado. Jesús. Sí. Jesús. Jesús es un nombre tan común. Un joven predicador de Galilea. Fue crucificado por Pilato hace unos 6 años. Sí, lo recuerdo. Un alborotador. Cada año hay muchos falsos profetas que ponen a prueba nuestra paciencia. Ese hombre realmente se creía enviado por Dios para redimir personalmente a los pecados de todos. Andaba por ahí levantando a las multitudes con promesas de un nuevo reino aquí en la tierra. Un acto flagrante de sedición contra Roma. De acuerdo con mi juramento de proteger la ciudad de mi pueblo, no tenía otra alternativa que entregarlo a tu apreciado procurador Pilato para un castigo bien merecido. Pero Matías, con todos los grandes reyes y profetas que llenan el pasado de esta nación, no puedo comprender por qué un hombre como Jesús merece ni siquiera una sola palabra de tu pluma. Es por sugerencia de Calígula como inició mi investigación en relación con Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Por qué motivo? El nombre de Jesús es como una mancha, como una mosca, al lado de los nombres de los grandes profetas. Excelencia, sé que Calígula aprecia grandemente sus opiniones, pero aparentemente ambos difieren en lo que respecta a este asunto. La última vez que lo visité, me explicó que en el pasado siempre que un movimiento rebelde quedaba fuera de control,
la forma más segura de ponerle fin era colgando a sus dirigentes en una cruz de madera. Me dijo que esto no sucedió cuando Jesús fue ejecutado. Por el contrario, 6 años después de que Pilato lo crucificó, el movimiento ha crecido tanto que ya sobrepasan las fronteras de este país y aún prospera en Antioquía bajo las narices del gobernador. Dijo que cualquier hombre capaz de inspirar esta clase de adhesión tanto tiempo después de su muerte quizás haya sido el más grande de los profetas nacidos aquí. Así que sugirió que tal vez podría incluir la historia de Jesús junto con la de los otros. ¿Qué has podido averiguar hasta ahora con relación a este tal Jesús? Mientras más escucho acerca de él, más confundido me siento. Algunos pretenden que es el Mesías del pueblo judío y ahora cada día esperan su regreso. Como seguramente se habrá dado cuenta, en el patio del templo otros niegan que haya sido algo más que un charlatán o un hechicero. Algunos pretenden haber sido testigos de que curó a los enfermos, de que devolvió vista a los ciegos y aún resucitó a los muertos, mientras que otros insisten en que solo era un mago y un agitador de la chusma. Y muchos han llegado a creer que él mismo resucitó de entre los muertos al tercer día de su sepultura, en tanto otros dicen que su cuerpo fue retirado de la tumba a fin de engañar al pueblo. Pero ¿qué hay de usted, el hombre más santo y respetado de toda Israel? ¿Podré escuchar la verdad? Muy bien. Haré todo lo posible, lo que esté en mis manos, para ayudarte a conocer la verdad con relación a lo que se refiere a este hombre. Sin embargo, debes tener presente que estamos hablando de sucesos que tuvieron lugar hace unos 6 años y los recuerdos sobre todo son desagradables y tienden a desvanecerse. Pero, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? Desde el momento en el que estuvo consciente de Jesús por primera vez. Y para simplificar nuestra discusión, vamos a considerar todos los acontecimientos relacionados a su crucifixión. Por lo que puedo recordar, comenzamos a escuchar historias acerca de Jesús, quizás un año antes de su ejecución. Eran los mismos rumores de siempre. Como bien sabes, cada judío espera la llegada de un Mesías, que pondrá en sus manos nuestro pueblo un reino perpetuo aquí en la tierra. Dios prometió a nuestro antepasado Abraham que en él y en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra y que algún día llegarán a gozar de los frutos de la paz y la abundancia. Nuestra creencia es que Dios nos ha dejado de recordar su promesa a través de las palabras de aquellos a quienes llamamos profetas, hombres como Isaías, Jeremías, Samuel, Ezequiel, Moisés. Como es de esperar, resulta inevitable que un país que ha proporcionado tantos verdaderos mensajeros de la palabra de Dios también genere incontables falsos profetas, motivados por el egoísmo e interés mezquino. Una de mis principales obligaciones como sumo sacerdote es proteger la pureza e integridad de Israel contra el veneno de esa clase de impostores por cualquier medio que tenga a mi disposición. ¿Consideraría a Jesús un falso profeta? En un principio, ni siquiera lo tomé en cuenta. Hubo varios informes de amigos de Galilea que decían que este hombre había curado una que otra enfermedad, pero les presté muy poca atención, ya que implicaba a un simple carpintero ignorante que procedía de la pequeña aldea de Nazaret. Un hombre del que se decía que tenía el poder de sanar enfermedades y ni siquiera le dio una pizca de curiosidad. ¿Por qué debía sentirla? Tenemos muchos magos y hechiceros que recogen todas nuestras tierras, engañando a la gente. Esa clase de información es muy común. No obstante, semanas después del primer informe, me llegó otro que despertó mi cólera. Al parecer, una persona tenía un familiar afligido con una parálisis y lo llevó en su camilla hasta una casa en Capernaum, donde Jesús se encontraba hablando, pero la multitud era tan grande que no podían entrar. Así que subieron al joven hasta el lecho de la casa y haciendo un agujero en él, bajaron al joven paralítico hasta donde estaba Jesús. Y viendo esto, dicen que Jesús se conmovió por la fe de ellos y le dijo al joven: Hijo, tus pecados te son perdonados. Varios escribas se encontraban allí. Se preguntaban cómo era posible que Jesús se atreviera a pronunciar tal blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y aun cuando no pronunció palabras en protesta por temor a la multitud, Jesús se volvió a ellos y les preguntó: ¿por qué piensan así en sus corazones?
¿qué es más sencillo? ¿Decir al joven tus pecados te son perdonados o decirle levántate y camina? Entonces dijo, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Le habló otra vez al joven y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y de acuerdo con mi informe, el joven se levantó, tomó su camilla y se alejó de la multitud, que se quedó asombrada. ¿Una curación como esta es común entre los magos que dice que se ven por doquier? No. Todos los que se encontraban presentes dijeron que jamás hemos visto cosa igual. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre? Es una frase que aparece a menudo en nuestros escritos y salmos, que significa un hombre sencillo y un hombre puro. ¿Pero acaso su profeta Daniel no escribió que alguien como el Hijo del Hombre llegaría en las nubes de los cielos y se le otorgaría un reino? ¿Un reino perdurable? Sí, sí. Entonces el empleo de esta frase Hijo del Hombre, pronunciada por Jesús, ¿no le causó la menor preocupación? No, pero sí me preocupó la blasfemia. La pretensión de tener el poder de perdonar los pecados es una ofensa muy grave contra Dios. Y según nuestras leyes, es algo que se castiga con la muerte, por lapidación. De inmediato envié mensajeros a varios miembros y sacerdotes del templo que viven en la región del norte, pidiéndoles que se mantuvieran informados con exactitud de todo lo que ese hombre hacía o decía. El Sanedrín no tenía ninguna autoridad fuera de la provincia de Judea. Sin embargo, quería estar preparado para el momento en que Jesús llegara a Jerusalén. En los meses siguientes, ¿qué fue lo que llegó a saber referente a sus acciones? En verdad era una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Y nos enteramos de que Jesús había curado a un leproso y a los ciegos y al mismo tiempo no dejaba de comer y beber con publicanos y con pecadores. En una ocasión llegó a curar a un hombre que tenía la mano seca. Y fue tanto su descaro que lo hizo delante de la multitud y lo hizo en un día de reposo. ¿Pero no fue reprendido en ambas ocasiones por los fariseos? ¿Y les respondió con tal lógica que fueron incapaces de hacerle frente a sus razonamientos? Por lo cual se retiraron y empezaron a planear la forma de acabar con él. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo estás enterado de todas estas cosas? ¿Durante cuánto tiempo has reunido esa clase de información? Le sorprendería ver cuánta información puede tener un historiador. Y mi oficio es saberlo todo. Dígame, Caifás, ¿alguna vez llegó a iniciar una investigación más enérgica de todas sus actividades? ¿Una investigación más enérgica? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿alguna vez dio instrucciones a alguno de sus sacerdotes o a algunos expertos en las leyes para que trataran de atrapar a Jesús, haciendo que contestara las preguntas con respuestas que lo condenaran como infractor de la ley o cuanto menos lo volvieran en contra de su gente? Mire, Señor, yo soy el sumo sacerdote de mi pueblo y mi integridad en todos los asuntos es bien sabida. Pregunta a tu procurador, en caso de que sospeche lo contrario, que encuentre que tu pregunta es insultante y ofensiva. Entre todas las cosas soy saduceo, y ninguno de los saduceos, quienes viven estrictamente de acuerdo con los preceptos de nuestra sagrada ley escrita, jamás consideraría recurrir a un sufragio tan vil. Entonces sucedió algo que le obligó a actuar. Sí, una noche recibí varios informes, todos ellos de fuentes recusables, de que Jesús había logrado resucitar a un hombre muerto de su tumba en Betania, después de que había estado sepultado durante 3 o 4 días. A la mañana siguiente, tanto en las calles como en los patios del templo, no se hablaba de otra cosa. Convoqué una reunión informal del Sanedrín y los dirigentes de ambos partidos les pedí consejo en cuanto a qué hacer con ese hombre con relación a esos milagros. ¿Milagros, dice? ¿No eran trucos de magia? No, para ese entonces estábamos convencidos de que ciertamente hacía milagros, pero estábamos seguros de que lo que hacía no venía de Dios. ¿Qué sucedió en su reunión respecto a su milagro en Betania? Recuerdo que casi todos expresamos el mismo temor, de que si se le permitía que ese hombre siguiera adelante, llegaría a seducir a todo el pueblo para convertirlo en su seguidor, y los romanos intervendrían poderosamente, quitándonos hasta la patria.
Al final del debate, anuncié mi decisión, que era conveniente para nosotros que un hombre muriera antes que permitirle que pereciera toda la nación. Los demás aplaudieron y se despacharon órdenes para toda la región para que si alguien sabía en dónde se encontraba Jesús, puesto que ya no se hallaba en Betania, lo notificara de inmediato. A los miembros del Sanedrín, no obstante, estaba seguro de que no tendríamos que esperar mucho tiempo, porque regresaba a la ciudad, se acercaba la fiesta de Pascua y por mi experiencia como otros agitadores, estaba convencido que Jesús no podía resistir la tentación de hacer alarde de su obra ante las grandes multitudes que se reunirían en el templo durante aquellos días. Y tenías razón. Sí, pero también fui poco precavido. Era la tarde del primer día de la semana, 6 días antes de que se iniciaran nuestras festividades de Pascua. Ya los patios del templo se encontraban atestados de peregrinos. El capitán de nuestra guardia llegó hasta mis habitaciones en el templo, perturbó mi siesta vespertina y me informó de que Jesús acababa de entrar al templo con un grupo de sus seguidores, que derrumbó las mesas de los mercaderes, los ahuyentó, soltó las palomas de sus jaulas. Mientras gritaban estaba escrito: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la habéis convertido en cuevas de ladrones. Cuando le pregunté al capitán en cuál de las numerosas habitaciones del templo habían encerrado a Jesús por su abominable crimen, me respondió que debido a las grandes multitudes que se allegaban y alababan a Jesús, ni él ni sus hombres se atrevieron a ponerle las manos encima. Me encolericé tanto ante su cobardía que lo golpeé en el rostro, y si hubiera estado sirviendo bajo las órdenes de Pilato, lo hubiera ejecutado por el mal desempeño de sus obligaciones. ¿Por qué no envió a su guardia esa misma tarde a fin de arrestarlo por sus acciones criminales en el templo? Siendo tener que decirlo, hubo entre nosotros muchos a quienes se les faltó el valor. Menos de una hora después que Jesús abandonó el templo, convocó una reunión con los mismos hombres que habían aplaudido mi decisión de que Jesús debía morir. Les informé del asalto de Jesús a los mercaderes y también les dije que sabían dónde podríamos encontrarlo. No tenía necesidad de autorización para actuar. No obstante, pensé que sería imprudente seguir algún curso de acción, considerando el estado de ánimo del pueblo, sin contar con la aprobación de los dirigentes de todas las fracciones. ¿A qué conclusión llegaron? Los sumos sacerdotes, que abusan de su poder, por lo general acaban perdiéndolo. Una vez más perdí su consejo, y con gran consideración me enteré de que muchos de ellos habían cambiado de opinión en cuanto a qué haríamos con Jesús. Un hombre, un fariseo, dijo que si Jesús se atrevió a derribar las mesas de los mercaderes con los guardias del templo por todas partes en el patio, debía hacerlo a sabiendas de que no tenía ningún poder para ponerle las manos encima. Otro nos advirtió que si era capaz de resucitar a un hombre de su tumba, no vacilaría en hacer que cayéramos muertos todos los que ordenamos su apresamiento. Yo estaba fuera de mí. Esos hombres de autoridad, los más poderosos y respetados de nuestra ciudad, se habían convertido en mujeres aterrorizadas, incitándome a que prosiguiera cualquier clase de acción contra Jesús, hasta que con más calma pudieran evaluar su situación. Los reprendí por su debilidad y les dije que si permitieron que Jesús siguiera adelante ejerciendo su atracción sobre la gente durante la semana de la Pascua, todo estaría perdido. Pero prestaron oídos sordos a mis súplicas. Ninguno quería comprometerse. Pero Dios me dio la solución a mi dilema. Judas Iscariote vino a verme esa noche. ¿Era ese hombre que custodiaba el caudal de Jesús y su grupo? Sí, y antes fue uno de sus más fervientes seguidores. La confesión que me hizo me proporcionó toda la yesca que necesitaba para encender el fuego debajo de todos aquellos que temían a Jesús. Judas, bendito sea, convirtió una tarea aparentemente imposible en algo tan fácil como arrestar a cualquier criminal común. No comprendo. Todo lo que he escuchado en labios de los seguidores de Jesús acerca de Judas es que fue quien lo traicionó y le entregó en sus manos, conduciendo a su gente al Getsemaní, donde lo identificó. Hizo mucho más que eso. Él fue la clave de todo. ¿La clave? Explíquese. Cuando Dios me lo envió, 3 días antes de que iniciara nuestra Pascua, Judas era un hombre decepcionado y quebrantado. Me dijo que en principio había seguido a Jesús porque creía haber visto a un dirigente, a ese hombre
que era un dirigente que daría la libertad a nuestro pueblo del poder de Roma. Un Mesías con espada, un gran libertador como David. Sí, pero dijo que a medida que transcurrían los meses, empezó a darse cuenta que había cometido un grave error. Jesús seguía hablando de un reino por venir, pero no de este mundo, y en vez de animar al pueblo que se uniera a todos a fin de derrocar al César, predicaba que debíamos amarnos unos a los otros, amar a nuestros enemigos, lo cual David jamás hubiera dicho. Además, vi en él lo que todo hombre siempre busca, la razón por la cual todo se entrega. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Pues dinero, querido amigo. Con la ayuda de Judas pude darme el primer paso y eso fue suficiente para proceder con el plan de acordarlo y entregarlo al Sanedrín. Poncio Pilato colaboró con usted en la aprehensión y en el juicio, ¿no es así? Sí, claro. Yo le solicité unos cuantos guardias para prender a un alborotador que podía poner en peligro a las autoridades, por lo cual él me dio unos cuantos soldados. ¿Y usted fue personalmente a aprender a Jesús? No, envió a los soldados y a mis guardias del templo y los ancianos junto con Judas. Yo me quedé para prepararlo todo, ya que se aproximaba el sábado. Llamé a los miembros del Sanedrín, los cuales aceptaron con gusto, aunque algunos, como su amigo José, no pudo estar presente. Después me enteré de que lo habían notificado de la audiencia. Al parecer, mi siervo nunca lo encontró. ¿No omitió deliberadamente a aquellos miembros que sospechaba sentían cierta simpatía hacia el prisionero? Como amigo del procurador, debería estar más enterado y no expresar tales calumnias acerca de mí. Siento tus insinuaciones, señor. Además, considero la hora tan tarde. La asistencia fue excelente. Perdóneme, Su Excelencia. Simplemente repetía un rumor que escuché. Por favor, hábleme del juicio. Hay muy poco que decir. Fue algo muy corto, fue muy breve. Jesús finalmente admitió haber cometido el crimen de blasfemia y de acuerdo con nuestra ley, el Sanedrín lo encontró merecedor de la muerte. Caifás, el Sanedrín y usted encontraron a Jesús culpable de blasfemia, y según sus leyes, el castigo por esa ofensa es la muerte por lapidación. Es verdad. Y el castigo por lo general queda en manos de aquellos que se presentaron a testiguar contra el culpable. Está escrito que ellos deben arrojar las piedras y después casi siempre se une también la multitud. Pero Jesús no fue lapidado, fue crucificado en una cruz y no murió en manos de tus testigos, ya que no vieron testigos que acusaran a Jesús, puesto que no los mencionaste. Bueno, sí, testigos. Es que los sucesos pasaron ya hace muchos años y olvido algunas cosas también. Entonces, ¿por qué no lo lapidaron como era su costumbre? ¿Por qué permitieron que lo crucificaran? Tendrías que discutir eso con el procurador. Mi jurisdicción en este asunto terminó a las puertas de Antioquía. Caifás, durante mi estadía en esta ciudad me he reunido y hablado con varios hombres de gran sabiduría versados en las leyes judías. Algunos me han confiado en secreto porque temen por su seguridad que todo el procedimiento contra Jesús fue ilegal y quebrantó muchas leyes de los códigos sagrados que tú como sumo sacerdote has jurado observar y aplicar. Otros han llegado hasta acusarlos a ti y al Sanedrín del asesinato de un hombre inocente y dicen que Pilato simplemente fue el instrumento de su ira. Asesinar yo, ilegal. ¿Quién se atrevería a divulgar tan viles falsedades acerca de su sumo sacerdote? ¿Acaso te encuentras tan alejado de tu pueblo aquí en tu palacio y en tus aposentos que jamás han llegado a tus oídos estas acusaciones? En primer lugar, la captura de Jesús fue ilegal, de acuerdo con sus propias leyes. Ante el Sanedrín jamás se presentó ningún cargo criminal a fin de que fuera expedida una orden de aprehensión, de manera que la captura se efectuó sin ninguna orden y cuando Jesús fue detenido no se le informó de qué crimen lo acusaban. La captura tuvo lugar en la noche e involucró la traición de alguien. Todo esto está prohibido por su código. Juzgaron a Jesús durante la noche y está escrito que una ofensa capital puede juzgarse durante el día, pero debe suspenderse por la noche. También especifica que en ningún caso que involucre la vida de un hombre puede juzgarse el día antes del sábado. No obstante, Jesús fue juzgado a las primeras horas del día anterior al sábado.
Está escrito: por la boca de 2 o 3 testigos, aquel que sea merecedor de la muerte será condenado. Pero por la boca de un testigo no será condenado a muerte. Según tú mismo has admitido, fuiste incapaz de encontrar a 2 testigos. Pero el hombre confesó. Su confesión no era de ninguna utilidad para ustedes. Y tú lo sabías. Tu ley dice que nadie puede acusarse a sí mismo. Pero que si lo hace, aún así, esa acusación no puede emplearse en su contra, a menos que esté corroborada por otros 2 testigos. Jesús fue juzgado y condenado en una sola sesión del Sanedrín. También eso es ilegal. Tus leyes dicen que un caso criminal que termine la absolución del acusado puede llegar a su fin el día en que se inicia. Pero si se pronuncia una sentencia de muerte, el juicio no puede concluir antes del día siguiente, a fin de estudiar a fondo las evidencias. Todo fue ilegal de acuerdo con tus propias leyes. Llevaste a un hombre inocente ante Pilato. ¿Está enterado Tiberio Gemelo de todo lo que tú acabas de decirme? Puede ser, con tantos cristianos alborotadores por ahí. Lo sé. Son demasiados ignorantes para reconocer todo lo que hice por ellos. Caifás, ¿alguna vez llegaste a considerar siquiera por un momento después de la crucifixión que quizás por error asesinaste al Hijo de Dios? Jamás. Cuando Abraham, el padre de nuestro pueblo, preparó a su amado hijo Isaac para sacrificarlo, Dios intervino entregándole un cordero para que lo sacrificara en vez de su hijo. Si Dios no permitió el sacrificio de Isaac, ¿hubiera permitido el asesinato de su hijo sin destruir al mundo? Como puedes ver, Matías, el mundo sigue existiendo. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que la tumba estaba vacía el tercer día? ¿Qué más podría hacer? Estoy seguro de que fue uno de sus discípulos. Ofreció una recompensa de 15,000 ciclos de plata, dinero suficiente para vivir una vida como un príncipe, cualquiera, aquí en la ciudad de Roma. ¿Te gustaría saber en dónde está oculto el cuerpo de Jesús? ¿Lo sabes, Matías? ¿Sabes dónde se encuentra? Dímelo, te lo ruego. Te doblaré la recompensa, 30,000 ciclos de plata, dinero suficiente para pasar el resto de tus vidas viviendo como un príncipe. Por favor, te lo ruego, dímelo, Matías. ¿Has podido pensar en todo esto? Una villa en Roma. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Dímelo, por favor, te lo ruego. Lo siento, pero aún no sé dónde se encuentra el cuerpo. Pero tengo la certeza de averiguarlo antes de terminar mi misión aquí. 60,000 ciclos de plata. Cuando me lo digas te lo entrego. 60, Matías. Dos centinelas sobre los altos muros de losa los contemplan con miradas sospechosas, mientras salieron del carruaje para acercarse a las puertas del cuartel militar de Roma en Jerusalén. Sus escudos, sus armaduras y aún sus largas y flexibles lanzas renuncian amenazadoras bajo el temprano sol de la madrugada. Ahora era el turno del ex procurador romano Poncio Pilato, aquel hombre quien decretó la sentencia de muerte contra Jesús, aquel que lo azotó y luego lo crucificó, haciendo que el maestro padeciera el castigo más horrible conocido por el hombre. Procurador, este es mi amigo Matías. Matías, me han informado que estás preparando una historia de estas provincias del este. En ocasiones tengo la impresión de que los ciudadanos romanos no están conscientes de que las fronteras de nuestros imperios están extendidas más allá de la de Esparta en dirección al este. Te alabo por emprender la tarea de arrojar alguna luz sobre estas tierras para todos aquellos que no puedan ver más allá de su coliseo. Sí,
pero quisiera centrarme, si me lo permite, Su Excelencia, específicamente en el alborotador llamado Jesús. ¿Lo recuerda? Ya que han pasado varios años desde su muerte. Jesús. Ese es un nombre que no he podido sacarme de la cabeza desde aquel día que lo trajeron ante mí. He estado conversando con algunos que tuvieron algo que ver con ese hombre, entre ellos Caifás, el sumo sacerdote. Ese canalla traidor no es más que un mentiroso y un tramposo. ¿Qué te dijo ese insolente? No mucho. Dígame, ¿qué pasó esa mañana cuando lo trajeron ante usted? Bueno, recuerdo que fue muy temprano el bullicio y la turba. Me sobresalté de mi cama y uno de mis sirvientes me informó que traían un alborotador para ser sentenciado. Estaba, la verdad, muy molesto, ya que me había interrumpido mi sueño y deseaba descargar todo mi enfado sobre ese hombre. Pero al salir y ver a Jesús, lo examiné completamente de arriba hasta abajo, una y otra vez, y cada vez que lo hacía, me convencía más de que él no era el alborotador ni ladrón, ni mucho menos un asesino. ¿Y cómo supo usted esto? ¿Conocía al tal Jesús de antemano? Había escuchado rumores de él, pero nada de importancia. Lo único que hacía era ayudar a los pobres y predicar cosas de su religión. Y para Roma, esto no tenía importancia alguna. Mientras no perturbara la paz o desafiara la autoridad de Roma, podría hacer lo que él quisiera. Según he escuchado, en una ocasión Jesús entró a Jerusalén y todos le gritaban diciendo que él era el rey de los judíos, el que los libertaría de la esclavitud. Entonces, ¿cómo es que llegó a esa conclusión? Matías, como procurador me traen a diario ladrones, asesinos, espías, alborotadores, y los conozco solo con echarle una mirada. Me doy cuenta de lo que son al instante, pero ese hombre Jesús era diferente. A mí también me llevaron esos informes, pero el asunto no pasó a mayores. No había razón para que yo interviniera en ese asunto. Mencionó que era diferente. Explíquese mejor, por favor. Sí, su semblante irradiaba paz, y en su mirada no había odio a pesar de los golpes que se le veían en su cuerpo. Era manso y humilde como un cordero. Yo no podía condenar a un hombre así. ¿Y de qué lo acusaban exactamente? Los ancianos y Caifás gritaban que era un alborotador y malhechor, que estaba preparando a sus discípulos para amenazar la autoridad romana, pero yo sabía que todo eso era mentira. ¿Y usted qué hizo? Quería que se defendiera de todas las acusaciones que le decían, pero él no abrió su boca ni una sola vez para defenderse. Y yo quería salvarle, pero él no me daba opción. Me di cuenta entonces del problema. ¿Cuál era ese problema? ¿Puede decirme? En las leyendas judías dicen que vendría un libertador que los libraría de la opresión y sería su rey. Al parecer Jesús había dicho que él era ese rey. ¿Y esto no atentaba contra el poder romano? Para nada, no viniendo de ese hombre. Entiendo. Pero dígame, ¿qué pasó después? Inmediatamente le pregunté si él era el rey de los judíos. ¿Y qué respondió? Increíblemente solo dijo, tú lo has dicho. Y noté cómo su semblante se iluminaba, pero estas palabras fueron como una chispa entre la leña. La multitud se enfureció y exigía la muerte de Jesús, ya que lo consideraban blasfemo, y yo le exigía que se defendiera, pero no pronunciaba ni una palabra. Y su porte me convencía en cada momento de que él era inocente. Así me lo llevé dentro y lejos de la multitud y le pregunté otra vez si él era el rey de los judíos, que ellos tanto esperaban, y así poder salvar su vida. ¿Y allí en la soledad le confesó algo? No, solo me contestó, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Sugiriendo con esto que yo, Poncio Pilato, me quería unir a sus filas. Entonces nuevamente le exigí que se defendiera, ya que si no lo hacía, no me daba oportunidad de liberarlo. Pero lo único que dijo fue, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, mis sirvientes pelearían
para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces él confesó ser el rey. Eso pensé, y eso le dije, y él contestó, tú dices que yo soy el rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Le pregunté, pero la turba no dejaba de gritar, así que salí y le dije que no había hallado en él ningún crimen. ¿Y qué hizo la turba? Se enfureció aún más y tuve miedo de lo que podrían hacer si no les entregaba a Jesús. Entonces escuché que Jesús era de Galilea, así que lo mandé donde Herodes, ya que él era el gobernador de Galilea y se encontraba en Jerusalén. Así que te liberaste de condenar a Jesús. Eso pensé, pero no pasó mucho tiempo antes de que me lo trajeran de vuelta. Herodes no encontró culpa en Jesús. Ellos no tenían prueba de sus acusaciones, así que me disponía a dejarlo libre. Solo lo azotaría. No entiendo. Si sabías que era inocente, ¿por qué lo mandaste a azotar? La verdad, no lo sé. Pensé que con esto calmaría a la multitud y su sed de justicia falsa, pero me equivoqué en eso. Recibí un mensaje de mi esposa en la que me decía que Jesús era justo e inocente, que había padecido por él en sus sueños. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué lo diste a la multitud? Tenías razón para soltarlo, no hallaste culpa en él. Ni siquiera Herodes, el cual había matado a Juan el Bautista por alborotador. Hasta él lo dejó ir. Lo sé, lo sé. Por eso recordé una antigua tradición, que en ocasión a la Pascua se acostumbraba a soltar a un prisionero. Así que mandé a llamar a uno llamado Barrabás. Este había dicho que él era el Mesías y decía que todo le pertenecía por ser el rey. Robaba y mataba para obtener lo que quería. E incluso trataba de sublevarse ante las autoridades romanas. No era más que un bribón. Así que pensé que si le presentaba a Barrabás y pedía que eligieran entre Jesús y Barrabás, seguro que elegirían a Jesús, ya que ellos sabían la clase de criminal que era Barrabás. Pero las cosas no salieron como esperaba. Son un pueblo estúpido y ciego. Parecían poseídos por demonios que gritaban a viva voz que soltara a Barrabás. ¿Puedes creerlo? A Barrabás. Por más que intenté persuadirlo y recordarles quién era Barrabás, ellos seguían gritando que lo soltara y que matara a Jesús. Entonces soltaste a Barrabás, un asesino, y crucificaste a Jesús a sabiendas de que era inocente. ¿Qué más podía hacer? No tuve acción. Desde aquel día no he podido dormir con el simple hecho de pensar que maté a un hombre inocente. Todo por culpa de Caifás. Me tendí una trampa de la cual no podía escapar. Tuve que hacerlo. No tuve opción. Tuve que hacerlo. ¿Qué pasó después de que crucificaste a Jesús? Tu amigo José vino a pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Me sorprendió saber que había muerto tan pronto. Por lo general duran 2 o 3 días antes de morir. Y se aseguró de que estuviera muerto, ¿cierto? Mandé a pedir que quebraran sus piernas para apresurar su muerte, pero me enteré de que no fue necesario, ya estaba muerto. Cuando José vino a mí, mandé a llamar al centurión que estaba a cargo de la cruz de Jesús, y él me informó de todo lo ocurrido y me aseguró de que estaba muerto. Según entiendo, Caifás vino a ti después a pedirte que pusieras guardias en la tumba. ¿Eso es así? Sí, es verdad. Vino con la excusa de que había rumores de que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Vaya tontería. Él quería asegurarse de que sus discípulos no robaran el cuerpo para decir que había resucitado. Para satisfacer su estúpida necedad, mandé a colocar guardias en la puerta de la tumba. Según se dice por todas partes, él resucitó de los muertos. ¿Podría ver a los guardias que custodiaban la tumba?
Si los encuentras, házmelo saber. Después de ese día no volvieron aquí y nadie los ha visto. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Entiendo. Muchas gracias por su tiempo, procurador. Ave César. Si tan solo pudiera encontrar a alguno de esos guardias que estuvieron ese día en la tumba de Jesús y preguntarles qué pasó realmente, podría aclarar muchas dudas. Si quieres saber más sobre la tumba de Jesús, vaya solo mañana a la tumba de José de Arimatea y sabrás toda la verdad. ¡Espera! ¿Quién eres? ¿A quién debo ver allí? ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas!